¿cuánto nos gusta sufrir? Si a usted le tocara elegir, ¿qué decidiera? Bueno, yo creo que a ninguna persona alrededor del mundo nos gusta sufrir. Más aún, huimos de todo aquello que pueda representar un sufrimiento. Si usted de alguna manera cree que algo lo va a hacer sufrir, usted lo evita o busca apartarse. Ahora, quizá lo contradictorio de este deseo sea, y escuche, que vivimos dentro de un estuche, dentro de una naturaleza, cuyas acciones siempre nos traerá sufrimiento. Toda acción que la palabra del Señor refiere como obra de la carne, que están saliendo de nosotros, quiero decirles que tienen como consecuencia el sufrimiento. Hay veces nosotros mencionamos las obras de la carne como esa vida que no deberíamos de practicar. Pero bíblicamente lo que llegamos como a entender y a concluir de por qué el Señor busca evitarnos de la vida que sale, ¿verdad?, por naturaleza de nosotros, y básicamente es porque esa vida en sus consecuencias tiene sufrimiento. Entonces, si cada uno de nosotros andamos huyendo del sufrimiento, pero sin la intención de separarnos de las obras de la carne, lo más lógico es que nos vayamos a encontrar con aquello de lo que andamos huyendo. Sí me doy a entender. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en las obras de la carne, yo creo que eso nos puede ayudar mucho a captar o entender que detrás de ello viene sufrimiento. Viene sufrimiento, y por eso vamos a enmarcarlo, Gálatas 5:19. Y ustedes, o más bien, vamos a darnos cuenta que todas estas acciones, cuando ya las revisamos y comenzamos a reflexionar sobre ellas, nos vamos a encontrar no solamente siendo obras de la carne, sino acciones que en sus consecuencias nos va a hacer sufrir. Y por eso el Señor nos lo evita y nos dice: miren, señores, no es por allí el camino, porque ese camino los va a hacer sufrir. Entonces dice la palabra, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no solo, repito, no vamos a heredar el reino de Dios, sino que también vamos a caer en una experiencia de sufrimiento. Vamos a sufrir las consecuencias de todas las obras de la carne. Básicamente van giradas ahí. Póngale usted, cuando estaba pensando en esto, pensé en esa jovencita que andaba buscando solucionar un problema. Como habla aquí de hechicerías, viene y se va para Sonsonate. Resulta que había un problema. La tía de ella no quería darle una herencia a su mamá.
Yo no sé qué esperaba, pero ella se fue a un brujo de allá de Sonsonate, ¿verdad? Me imagino que para solucionar la situación así como ellos la solucionan. Y mire qué gran problema. Cuando estoy recordando esto, estoy recordando el ambiente que vivíamos cuando estábamos en Red Perla, mucha gente nueva congregándose, y de entre ellas llegó ella. Yo recuerdo que la recibí y comenzaba a platicar qué estaba pasando, y me comenzó a contar todo el rollo. Había ido a Sonsonate a tratar de solucionar el problema. El brujo se enamoró de ella, una joven como de 18, 20 años, y ya no se la pudo quitar de encima. Ella decía, mire, yo no sé en qué momento yo me monto a ese bus para ir a Sonsonate, y yo regreso a Sonsonate y voy a parar donde el brujo. Entonces, decir precisamente eso, que a lo mejor en el momento tengamos un resultado, ¿verdad? O póngale usted el borracho, celebra, ¿verdad? Él disfruta en el momento. Ay, pero qué alegría, ¿verdad? Mira, cuántas cosas no expresan. Pero lo que hay siempre que pensar, y de hecho la palabra nos induce a ello, que no solamente se trata de disfrutar el momento o de disfrutar las circunstancias, sino el punto de la madurez en el Señor nos debe de pensar, nos debe ayudar a pensar o llevar a pensar siempre en, es cierto, lo estoy disfrutando ahora, pero ¿qué es lo que va a suceder mañana? El punto de la consecuencia. Esa es una de las cosas que nos vuelven distintos de los demás, distinta de las personas comunes y corrientes que solo quieren disfrutar, pero no están pensando, fíjese bien, en toda la esclavitud que se va a levantar a raíz de una práctica, de una experiencia que nos va a atar a lo mejor toda la vida, y de la cual no vamos a poder salir, y que nos va a hacer sufrir. Yo les contaba la vez pasada que mi hermano a los 13 años yo lo vi caído en el suelo. Fue un dolor grandísimo para mí. Y mi hermano acaba de cumplir 50 años aproximadamente, ¿verdad? Y cuando yo le llamo los días domingos, después de póngale usted 13 años, cuando él comenzó a tomar, y yo le llamo el día domingo, él vive fuera, y mi hermano está tomado. No ha podido librarse de esa esclavitud. Entonces, de alguna manera, le ha tocado sufrir. El punto, repito, de la madurez en Cristo nos debe ayudar a reflexionar en cada una de nuestras acciones, pero ya no pensar solo en términos del momento, sino qué viene, qué es lo que estoy sembrando a través de esa circunstancia o de esa situación. Y pensar y enmarcar, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha dado toda una inteligencia para poder recordar. Y si nosotros ubicamos dentro de nosotros mismos que lo que estamos haciendo, ¿verdad?, con todo lo bonito que sea, es una obra de la carne, siempre pensar que la consecuencia de ella, tarde o temprano, va a cambiar su rumbo, y en lugar de ser una experiencia que vamos a disfrutar, va a ser una experiencia, óigase bien, de la cual vamos a comenzar a sacar sufrimiento de ella. Amén. Entonces, esa es una de las cosas con las cuales nos vamos armando de una manera de conducirnos, una manera de actuar, producto de que ahora captamos y entendemos que es aquello que lleva al sufrimiento. Y repito, obrar las obras de la carne es entrar a un camino a través del cual vamos a sufrir, ¿verdad? Lo que dice acá, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, celos, iras, contienda. Imagínese usted un ambiente con todas estas cosas. ¿Cree que hubiera o hay felicidad ahí? No, ¿verdad que no? Entonces nosotros comenzamos a pensarlas, pero repito,
Yo desearía que quedara esto en nuestra mente. Las obras de la carne, Dios o el Señor nos la evita porque sus consecuencias son de sufrimiento para nuestra vida. Vamos a sufrir. Amén. Y por eso dice, mira, apartate de ellas y nos da su Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos ayude en la manera de lo posible a evitar o apartarnos de actitudes de este tipo o de esta naturaleza. Ahora, hermanos, hay un tipo de sufrimiento que no tiene que ver con nuestra carne, sino surge en defensa de nuestras convicciones o creencias, que de hecho nos hacen diferente a las demás personas, al grado que muchos asumen el riesgo de ser rechazados, reprimidos, de ser encarcelados, incluso golpeados, y otros hasta dar su vida por lo que creen, ¿verdad? Y esa es esta actitud. De hecho, es una actitud que llama mucho la atención, sobre todo cuando una persona lo que hace es entrar en defensa de su fe y no permitir, en este caso, que las circunstancias o las personas no presionen para hacer o actuar de manera distinta, de manera diferente. Cuando sucede esto, de hecho, estas personas son dignas de imitar. Que aun cuando eligen sufrir por causa del rechazo de otros, porque no están dispuestos a ceder a sus convicciones o a sus creencias, esas personas, de hecho, siempre, en todo lugar, van a ser dignas de imitar. Amén. Y mire, fíjese que quiero decirles que esta actitud fue la que llamó la atención del apóstol Pablo en relación a los hermanos de Tesalónica. Recordemos que Pablo había estado un par de semanas con los hermanos de Tesalónica. ¿Sí recuerdan, verdad? Y dice que por 3 fines de semana les habló. ¿De qué les habló? ¿Se recuerdan ustedes? De estima, les habló. ¿De qué les habló? Dice que trató siempre con las escrituras de que ellos entendieran de que Jesús era el Señor, de que Jesús era el Mesías. Y por 3 fines de semana, dice la palabra, que le predicó de lo mismo. Yo digo que en la Frater muchos ya no hubieran llegado, porque queremos un mensaje siempre nuevo. Pero Pablo, ¿verdad?, que estuvo bien pocos días con los hermanos de Tesalónica, porque recuérdese que salió huyendo. Lo sacaron huyendo. Tuvo que salir de noche, a escondidas, ¿verdad?, porque querían incluso hasta a lo mejor matarlo. Entonces tuvo que salir. Pablo les predicó lo necesario. Y entre eso necesario fue que captaran y entendieran que ese hombre que se llamaba Jesús no era un hombre común y corriente, era Dios mismo. Eso fue lo que quería que ellos entendieran. Y mire, obvio, hermano, hasta hoy día para mí sigue siendo lo más importante. Usted puede venir a la iglesia, puede venir a la congregación, pero si usted no tiene esa revelación de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, que se encarnó, ¿verdad?, para asumir un papel duro, un papel difícil por causa nuestra, de repente no entendemos el Evangelio. Porque eso es lo más lindo que nosotros podemos escuchar sobre la faz de la tierra, que el Dios todopoderoso se hizo hombre a través de la persona de Cristo Jesús, hermano. Y eso es lo que cautiva. A mí siempre esto sí me llama la atención. A mí siempre me mueve, porque yo siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? Si hubiera estado en los días en el que el Señor estuvo presente. Imagínese usted, el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, el que nos había creado a nosotros, y dice, mire, ahí viene, ahí está. Es una cosa pero admirable. Claro, dice la palabra, ¿verdad? Los suyos vino
¿Y los suyos qué pasó? No lo recibieron. Para ellos, hasta el día de hoy, para el pueblo judío, Jesús no es el Mesías. Imagínense, todavía no creen. Pero por todo el mundo, la obra del Espíritu Santo se nota, se mina. Y se mina no porque hay un pueblo religioso, sino porque hay un pueblo convencido que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Yo creo que eso debe ser nuestra convicción. Nosotros debemos ir a la iglesia, no porque mi mamá, mi papá y mis amigos van a la iglesia. Yo capté, yo de alguna manera entendí eso. Yo les he contado, o sea, que yo fui con mis abuelos desde pequeño, pero y el Señor me llamó. Más sin embargo, yo siempre le pregunté a mis 18 años, Dios, me tenés que decir, porque tengo que estar en la iglesia, porque tengo que estar en la congregación. Yo no voy a ir a la iglesia porque mis abuelos me llevan. No lo haría, Dios, no lo haría. Esa era mi pila en ese momento. Yo no lo voy a hacer. Yo quiero estar convencido. Pero cuando entendí dos cosas para mí importantes: número uno, somos pecadores. Todos nacemos siendo pecadores. Y de esa condición de pecador, solo uno en la historia convence que murió por nuestro pecado. Y de ahí se levantó, hermanos, mi fe, digámoslo. Entonces yo capto, yo entiendo que eso no es la frater, no es la denominación, es el Señor. Es el Señor el que nos toca. Amén. El que nos mueve. Qué cosa más linda. Qué cosa más maravillosa tener la revelación del Dios eterno, del Dios todopoderoso, que se encarnó en la persona del Señor Jesucristo, que vino, que murió por nuestros pecados y que nos salvó. Amén. Esa es la cosa más linda que podemos captar o entender en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ese es el motor, hermano, el motor que nos mueve todos los días a seguir adelante y decir: yo no me puedo quedar en este volado. Yo tengo que seguir, yo tengo que ir adelante. Hay un Dios eterno, un Dios todopoderoso que ha dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Y desde allá los voy a llamar y me los voy a llevar, Señor. Amén. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Todos esperamos al Señor. Imagínense cuando nos reunamos, hermanos, y voy a hablar de más todo el pueblo creyente de todo el mundo. Pero ya no, hermano, sino en torno al Señor, a Jesús. Yo a veces me imagino cómo será. ¿Cómo sería? Ya no religiosos, sino personas, o sea, que el Espíritu Santo ha hecho esa obra y que estamos de veras entregados, no a una religión, sino al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Amén. Entonces eso es importante. Entonces Pablo le llamó la atención de los tesalonicenses y le llamó la atención de eso. Porque siendo tiernos en la fe y sobre la presión, el ambiente de presión que estaban viviendo ellos no se echaron para atrás. Ellos no dijeron, no, ya no sigamos el evangelio, porque mire todos los problemas que nos están viniendo encima. Dice que ellos imitaron a aquellas iglesias que también estaban sufriendo, que habían sufrido por Cristo, y eso fue la guía para ellos. Y dijeron: aquellos de Judea, cuando les llegó el problema, ellos sufrieron por causa de Cristo. Eso tenemos que hacer nosotros. También nosotros vamos a sufrir por causa de Cristo. Y eso le llamó la atención había estado, Timoteo llegó precisamente por Pablo, inducido por Pablo, y Pablo le dijo: anda, ve cómo están los hermanos de Tesalónica. Y cuando regresa, le da el informe alentador y le dice: estos están sufriendo por causa de Cristo. Y dice: qué cosa más bonita. Leámoslo. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, oigan lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios,
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oiga, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Dice que ellos se hicieron imitadores, pero de aquellos, fíjese bien, que estaban sufriendo por Cristo. Y eso llamó la atención. Entonces, al elegir, hermanos, seguir a Cristo en medio de un ambiente religioso, muy diferente a la práctica de la fe en el Señor, dice que los tesalonicenses tenían que tomar una decisión: o volverse a la fe judía, que presionaban, ¿verdad?, o rechazar la fe judía y asumir el riesgo, oiga, de sufrir el rechazo de todos ellos por causa de la fe en Jesús. Dice que los tesalonicenses eligen al Señor, ¿verdad?, contra la fe judía, y deciden asumir las consecuencias de tal decisión. Y ellos dicen: no nos importa. No nos importa, ¿verdad? O sea, que ellos nos rechacen, que ellos nos aparten, o que ellos hagan lo que hagan, pero nosotros vamos a seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire que la vida de estos hombres, hermanos, no fue fácil, sino que fue difícil por causa del Señor. Y de alguna manera, hermanos, tal vez no en las mismas circunstancias, pero en momentos, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de la vida, en lo particular, se vuelve duro, hermanos, donde hay que tomar decisiones por causa de Cristo. Cuando alguien es capaz de asumir consecuencias por su fe en el Señor, déjeme decirle que esta es una persona digna de imitar. Digna de imitar. Un día un hermano me dijo, fíjese que estaba, me dijo, en la compañía de otro amigo, y habíamos hecho la alianza para iniciar un negocio. Más sin embargo, me dijo, me di cuenta de que esta persona no era correcta en su proceder. Aun cuando había invertido, me dijo, me di cuenta que no era el lugar más conveniente. Perdí, me dijo, pero le di todo, le devolví todo a él, que él se fuera con el negocio solo. Pero yo, me dijo, no quiero nada que ver en un negocio donde no se honre el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que toca, ¿verdad? Pareciera, hermanos, que no solamente se trata, ¿verdad?, de aprenderse un par de cantos y saber orar, aunque hay que orar, ¿verdad?, todo el tiempo, sino que se trata también de aprender a tomar decisiones firmes en el Señor, firmes en Cristo. Y de repente las personas, hermanos, nos pueden rechazar. Las personas no vamos a ser como los idóneos, los amigos idóneos para ellos. No se trata de eso. Se trata de ser fieles al Señor, aun cuando en momentos pues nos toque hasta cambiar de amistades y seguir en otro rumbo distinto, en otro rumbo bien diferente, por causa, en este caso, de nuestra fe. Y quiero decirles, hermanos, que esta buena actitud es la que los padres ahí en la casa debemos modelar a nuestros hijos. Ese es un punto de responsabilidad nuestra cuando de hecho tenemos hijos, ¿verdad?, a los cuales estamos induciendo. Pero ¿a qué les estamos induciendo? ¿Cuál es el modelaje en este caso que nosotros damos a nuestros hijos? Porque creo, los que somos padres sabemos, ellos aprenden totalmente de nosotros.
Aunque nosotros no querramos decirle, ellos aprenden más cuando están pequeños. Van a aprender nosotros todo. Ellos se expresan como nosotros nos expresamos. Ellos hasta caminan como caminan nosotros, como caminamos nosotros. Todo. Entonces, tenemos, hermanos, una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con modelarles esa determinación, esa firmeza de que nosotros somos de Cristo Jesús. Amén. Pero usted o más bien se las modelamos en la forma como actuamos. No se las modelamos solo cantando. No se las modelamos con modas espirituales. No se las modelamos en la práctica. Nuestros hijos tienen que ver, hermano, el momento en el cual nosotros sacamos nuestro dinero y vamos y damos nuestro diezmo. Ellos tienen que ver eso. Yo lo vi de mi abuelo. Yo lo vi. Yo no lo puedo borrar de mi mente. Todo lo que nosotros, lo que nuestros hijos queremos que hagan, no somos papá porque se los mandamos a hacer. Vaya, hijo, a la iglesia. Ore, hijo. Lea la palabra. No somos papá porque los mandamos. Somos padres porque les modelamos esas cosas. Entonces nosotros no podemos decir, ay, qué hijos malos tengo. ¿Qué modelamos? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que modelaste en tu casa como para que tu hijo no haya captado exactamente el mensaje que debió recibir? ¿Sí? Lo que estoy resaltando de alguna manera es esa importancia que hay, fíjese bien, de que nuestros hijos reciban fielmente de cada uno de nosotros el modelaje exacto de lo que nosotros queremos reproducir en ellos. No les mandemos, sino si su hijo ve en usted, o sea, que es en esa devoción al Señor, esa entrega, ese servicio, todas esas cosas, Él las va a ver. Él lo va a seguir a usted. Ni siquiera lo va a preguntar. Él lo va a seguir. Y cuando usted menos sienta, su hijo exactamente va a estar haciendo lo que le ha visto hacer. Y eso es importante. Entonces, en el caso, ¿verdad? Pablo, vio con buenos ojos la actitud de los tesalonicenses que habían decidido ellos incluso hasta sufrir por el nombre de Jesús. Amén. Entonces, igual hermano, nos toca. Necesitamos esforzarnos y que nuestros hijos vean nuestra devoción, hermanos, al Señor. Mire, yo no recuerdo de mi abuelo, no recuerdo nunca que el día domingo mis abuelos hayan tomado el rumbo de ir a la playa. Nunca lo vi. Mis abuelos todos los domingos, la devoción es, ¿verdad? Y como estaba pequeñito, yo siempre me acuerdo, no sé por qué tengo esa imagen de pequeño, de ir en la mano puesta mi abuelo sobre mi mano y caminando a la par de él. No sé por qué me acuerdo, y me acuerdo hasta de la calle, no sé por qué. Pero eso es lo que debemos hacer. O sea, nuestros hijos, hermanos, tienen que ver que nosotros vamos con ellos, no los mandamos, vamos con ellos todo el tiempo. No les hacemos mal. Cuando, hermanos, le generamos toda una disciplina de vida en el Señor, usted no se va a arrepentir. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Debemos modelarles
la vida cristiana, para que ellos crean que verdaderamente hay un Dios eterno, hay un Dios todopoderoso. Pero eso es nuestra responsabilidad. Entonces hay tres cosas, hermanos, que yo quisiera dejarles, tres cosas que debemos considerar cuando se trata incluso de sufrir por el nombre de Cristo, que de hecho nosotros pues no nos toca como les tocó a los hermanos ahí en la Biblia, sino es distinto, es diferente, más sin embargo hemos de tener esta referencia. Número uno, entender que nuestro modelo de sufrimiento, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, el Señor Jesucristo dice, quien al elegir sufrir por la verdad, sacó a luz toda la contaminación, hermanos, que había en el mundo. Toda la contaminación. Imagínese usted todo el bien que el Señor les hizo a quienes estuvieron o fueron testigos de Él. A muchos los sanó. A muchos los levantó de cuántas situaciones. Pero mucha de esa gente estaba ese día, hermanos, cuando estaba siendo crucificado, señalándolo y diciéndolo, crucifíquenlo. Mas sin embargo, Él fue modelo de sufrimiento. La mentira ahí en la cruz creyó matar a la verdad. Era obvio, la verdad del Señor no puede ser muerto, sino entender que había un modelo. Toca en momentos, hermanos, sufrir, ¿verdad? Toca en momentos no recibir lo que deseamos, sino limitarnos y vivir aquellas situaciones duras. Nos corresponde, de alguna manera, hay un modelo. El Señor modeló eso. El Señor modeló sufrimiento. Mire, de alguna manera, hermanos, el Evangelio, o más bien hay una palabra que dice así en San Juan 15:20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Entonces dice, mire, si a Él lo hicieron, igual los van a hacer a nosotros. En momento determinado nos toca, hermanos, sufrir. Nos toca recibir, ¿verdad?, todo ese rechazo, todo ese menosprecio por causa de Cristo, por causa del Señor. Para mí, hermanos, el Evangelio no debe trasladarse a los hijos como si este fuera el amuleto que hará que todos sus sueños se realicen en la vida, sino hacerles ver que por creer en Cristo a lo mejor sean rechazados, burlados, despreciados, pero es mejor una firme convicción en el Señor ante el mundo que una débil creencia que bote la grandeza de nuestro Dios. Amén. Entonces eso es un aspecto importante. Cuando haya sufrimiento por X situación, hermano, no nos sorprendamos. El Señor sufrió. El Señor igual le tocó una etapa dura, difícil. Y todo eso, de alguna manera, que nosotros vivimos como sufrimiento, el Señor lo vivió. Pero qué bueno, hermanos, que en medio de ese sufrimiento tenemos la ayuda del Señor y podemos salir adelante. Porque el Señor, descendiendo tan bajo humanamente, ¿verdad?, como el hombre lo quiso llevar, hasta colgándole de un madero, dice que era lo peor que podía suceder. Para mí, que lo que hizo fue nada más que identificarse con todo el dolor humano, como para que no haya nadie quien pueda llegar delante de su presencia para pedir misericordia por esas cosas que Él conoció en vida física. No hay ningún ser humano alrededor del mundo que pueda decir, Dios o Jesús no me puede comprender. El Señor puede comprendernos a todos y puede sacarnos adelante en toda circunstancia y en toda situación. Entonces, hermanos, nuestro modelo es el Señor.
Y el Señor, hermano, le tocó sufrir. Número 2, al elegir sufrir por causa de Cristo, los hijos van a entender que en la vida hay cosas, hermanos, más importantes que otras, y que el señorío de Cristo debe ocupar, de hecho, el primer lugar. Eso es importante. Hijo, primero es el Señor. Primero es el Señor. Oiga lo que dice en San Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, San Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, dice, y sígame. Mire, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Entonces nosotros, los padres, modelamos el señorío de Cristo, no haciendo nada delante de los hijos o aparte de los hijos que la Escritura refiera como pecado delante del Señor. Buscamos cuidar esa parte. Repito, no se trata solamente de exigirles y decirles, ustedes tienen que comportarse, sino modelarle lo que deseamos que ellos hagan. Esa es la responsabilidad. Entonces, si los hijos entienden o llegan a entender que la verdad de Dios, mire, no es tan fuerte, porque nosotros cedemos a acciones pecaminosas, ellos harán exactamente lo mismo. Ellos entenderán que la verdad se practica más bien por conveniencia que por fidelidad al Señor, y eso no puede ser. Y eso es lo que debemos de cuidar. Imagínense toda la responsabilidad que tenemos, hermanos. Toda la responsabilidad que nos corresponde. Usted no puede decirle a su hijo, hijo, no grites, y usted gritándolo. ¿Verdad que no? Sino que todo tiene que ser en el Señor. Todo, dice, con amonestación del Señor, siendo nosotros en este caso ejemplo de ellos. Ellos están aprendiendo de nosotros. Amén. Entonces eso es bien importante. Debemos buscar ser fieles al Señor, y eso pues es de todo, en todo lugar y a toda hora. Y si en algo hay una débil manera de comportarnos delante del Señor, pues nos toca, hermanos, llorar delante del Señor por nosotros mismos. ¿Cuántos hemos llorado por nosotros mismos? Yo creo que eso no es algo así como, ay, de veras, sí. Lloramos por nuestro pecado, lloramos por nuestras debilidades, lloramos por nuestra esclavitud, lloramos. Y le decimos, Señor, de veras, sácame de acá. Amén. Eso lo hacemos, es una práctica. No todo es, Señor, dame y dame, ¿verdad? Como algunos predican, solo es de pedir y que ya viene la nueva bendición y ahora viene tal cosa. ¿Cuántas veces nos toca llorar por nosotros mismos? Porque sabemos que no todo es fortaleza, hay debilidades nuestras que debemos superar. Y vamos a superar una y luego ahí está otra. Y luego la superamos y ahí viene otra y lloramos. Y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender sobre todo, hermanos, a ser lo más sincero posible con el Señor. A no tratar de justificarnos en nada. La palabra está escrita. La palabra está dada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos justificamos. No es así, miren, no. Máxime cuando la expresión es perdonar. Ahí yo creo que ahí sí tenemos lío. Comenzar la mente a imaginar otras cosas. Entonces yo le digo, Señor, yo entiendo, aquí me cuesta, Señor, ahí así. En esta parte, con esta persona, a mí, Señor, me cuesta. Tienes que ayudarme. Tenés que ayudarme, Dios. Un día yo tengo que ser libre de eso, Dios.
Un día yo tengo que plasmar, que sacar eso de mí y poder perdonar, no importa, tengo que hacerlo. O sea, yo me regaño a mí mismo. Yo me regaño porque aun cuando yo lo digo, cuando estoy enfrente, no puedo. Y ahí está otra vez el resentimiento. Digo, Señor, esto tiene que salir de mí, tiene que salir. Yo no sé a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Yo me tengo que regañar porque encuentro que en cosas que he dicho no es así, las sigo haciendo así. Entonces hay que ser sinceros. Estamos siguiendo al Señor, no estamos siguiendo ni estamos haciendo un papel de conveniencia. Donde me conviene, entonces lo hago. Si no me conviene, no lo hago. No. Seguimos al Señor. Y si algo nos falta, pues se lo pedimos. Y si somos débiles, le decimos, somos débiles, no puedo hacer eso. Ayúdame, pero tengo que salir adelante. Amén. Tenemos que salir adelante en todo. Porque tenemos, hermanos, la imagen del Señor misma ahí. La palabra es clara. Todos sabemos hacia dónde debemos ir. Y debemos luchar con ello todos los días. Desde que el momento que salimos de nuestra casa, nos levantamos y todo, algo tiene que ser ajustado todos los días. Yo no sé si a ustedes, pero mi lío es ese, que todos los días encuentro algo que no es. Yo digo, aquí tengo que enmendar, no puedo hacer esto, no puedo mentir, no puedo hacer lo que no se debe, no puedo, por causa de Cristo. O quizá yo estoy loco, pero a mí así me toca. Yo todos los días estoy luchando con algo. Todos los días, como el pensamiento. Ese pensamiento no puede ser. Y yo me regaño. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y ahí vivo. Y yo sé que un día el Señor me va a dar victoria sobre todas esas cosas. Entonces, dice, al elegir sufrir por causa de Cristo, los hijos van a entender que en la vida hay cosas más importantes que otras, pero sobre todo van a entender que el señorío de Cristo debe ocupar el primer lugar y que luchamos por ello. Luchamos todos los días. Y número 3, al elegir sufrir por causa del Señor, los hijos aprenderán que para sostenerse en la verdad hay que pagar un costo, que de hecho será un costo que siempre el Señor va a recompensar. Todo lo que suframos por causa de Cristo, hermano, el Señor lo va a recompensar. De alguna forma o alguna manera. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y vamos ahí a captar o a entender qué ocurrió con el Señor. Quiero decirles que no habrá manera que sufriendo por causa de Cristo no venga recompensa del Señor a nuestra vida. El Señor nos va a recompensar, ¿verdad? Aún cuando el mundo los haya rechazado, el Señor no te va a rechazar. El Señor va a traer recompensa. Y oiga lo que dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la parte que le correspondió. Mire, ¿qué le tocó? Dice, aprender la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mire luego lo que ocurrió. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Del mundo
recibió todo el rechazo, todo el desprecio. Lo crucificaron hasta matarlo. Pero del Señor recibió toda la gloria. Amén. Entonces ahí hay el punto de diferencia. Todo lo que suframos por causa de Cristo, el Señor lo ha de devolver en gloria. Por eso nos toca resistir, ¿verdad? En Cristo, cubrirnos del Señor en los momentos difíciles, pero saber, ¿verdad?, que va a haber un nuevo tiempo, un nuevo día, donde las cosas van a ser distintas, van a ser totalmente diferentes. Yo escuché del hermano Trejo, Roberto Trejo, yo nunca lo he leído, el testimonio de Watchman Nee. Dice que Watchman Nee pasó muchos años en su iglesia. Antes, y yo lo recuerdo, en las iglesias los hermanos ancianos ponían disciplina. Y así, de esta manera, si usted fallaba en algo, entonces usted ya no tiene privilegio de nada, le decía, y va a tener 6 meses de disciplina, 1 año de disciplina. Yo creo que no hubiera fraternidad cristiana, porque de plano, todos estuviéramos en disciplina. Y dice que Watchman Nee recibió la disciplina que se le había encomendado por muchos años. Y dice que él nunca se fue de su iglesia, nunca se fue de la congregación. Él aceptó, dice, de sus pastores lo que vino de ellos en corrección, y nunca se apartó de la congregación. No recuerdo el tiempo que decía Roberto Trejo, pero cuando Watchman Nee, dice, por fin su pastor le levantó la disciplina, este hombre estaba saturado de Cristo, saturado del Señor. Había algo tan hermoso, y comenzó, dice, a escribir muchas cosas que había aprendido de Cristo. Entonces sufrimos, es cierto, pero hermanos, si captamos y entendemos que todo es para bien nuestro, esa etapa de sufrimiento puede servir como la mejor escuela para que nosotros entendamos la revelación y la grandeza de nuestro Dios en medio de etapas difíciles, etapas duras, que más sin embargo el Señor se está revelando en medio de nosotros. Bueno, hermanos, que nos quede allí esta palabra, sufrimiento, ¿verdad? Una buena señal de compromiso. Cuando sufrimos y las cosas no van como deseamos, no se trata de huir, sino que se trata de perseverar en el Señor hasta el momento que el Señor nos levante. Amén. Porque el Señor no te ha dejado en el olvido, no se ha olvidado. No, el Señor va a levantarnos. El Señor va a manifestar su gloria sobre cada uno. Va a venir el tiempo de la alabanza, el tiempo de la exaltación al Señor. Y eso es maravilloso, eso es glorioso. ¿Por qué no se pone de pie?